Bien, vamos a tratar ahora las lesiones del radio y del cúbito, ¿ya? Lesiones de radio y cúbito. Específicamente la fractura de Coles y la fractura de Goyrand-Smith, ¿ya? La fractura de Coles, dentro de las lesiones del radio y del cúbito, la fractura de Coles es la fractura más frecuente, no solo del radiocúbito, sino en general la más frecuente del miembro superior en general. O sea, viene a ser probablemente la fractura más importante que debemos conocer, ¿ya? La fractura de Coles, para empezar, es una lesión extraarticular de la metáfisis del radio. Esto es básico que lo tengan claro, porque aún hoy, a veces cuando les tomamos exámenes y esto, le ponemos Coles es una fractura del y marcan del cúbito. Coles es una fractura del radio. Se le llama también fractura de Poutiau. Extraarticular, dice arriba, ¿no? ¿Qué significa que sea extraarticular? Significa lo siguiente. Si esto es el radio, como un esquema nada más. Este es el cúbito, ¿ya? La parte distal del cúbito, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, ¿no es cierto? Los huesos del carpo, ya. El radio, perdón, el radio, este de acá, el radio, tiene una cara articular con el carpo y la parte articular con el cúbito. La fractura de Coles, el trazo de la fractura de Coles no compromete ninguna cara articular, ni la carpiana ni la radiocubital. Es totalmente extraarticular, ¿ya? Si un trazo de fractura comprometiera más o menos, por ejemplo así, como el que hemos puesto arriba, una cara articular del hueso, del radio, ya no sería Coles. Podría ser un Reabarto, quizá un Gerano Marchando, ahorita vamos a ver eso. Entonces, para empezar, son lesiones extraarticulares de la parte distal del radio. Se le llama lesión de Poutiau, ¿no es cierto? Es la fractura más frecuente del miembro superior, eso ya lo comentamos hace un ratito. Y casi siempre ocurre por caída sobre la palma de la mano. ¿Ok? Listo, por caída sobre la palma de la mano. Significa que la mano cae en esa posición que está acá, estoy mostrando aquí con la flechita, ¿no? Con el dorso tirado hacia atrás. Como el dorso está doblado hacia atrás en la posición de caída, a la caída sobre la palma de la mano también se le llama dorsiflexión. De hecho, es la forma y el nombre que más suelen darle a este tipo de caída. Caída en dorsiflexión, caída sobre la palma de la mano. Muy bien, esta fractura de Coles es muy frecuente en abuelitos con osteoporosis. Lo más importante de esta parte, chicos, es lo que está resaltado. La posición de caída en dorsiflexión o sobre la palma, que vienen a ser sinónimos. No es dorsiextensión, ¿ah? A pesar de que se le llama extensión a los movimientos hacia atrás, el nombre correcto, el nombre técnico es dorsiflexión. ¿Ok? Listo. Ahora, la clínica es un DDD, ya no vamos a repetir mucho eso, dolor, deformidad, disfunción, eso ya lo fuimos comentando. Cuando uno se cae sobre la palma de la mano, se genera un desplazamiento dorsal y radial. ¿Qué significa? Que el fragmento roto del hueso, esta parte de acá, el fragmento rotito, se desplaza hacia la parte dorsal, hacia atrás, no hacia adelante. Es un desplazamiento dorsal. Y al desplazarse hacia la parte posterior, vemos que está jalando a todo el resto de la mano, al carpo y al resto de los huesos. ¿Ya? A ese desplazamiento dorsal se le llama desplazamiento, es el que da finalmente el signo del dorso de tenedor, porque al final el hueso termina tomando esta forma, ¿no? La mano. Ahí está. Es como un tenedor volteadito, ¿verdad? ¿Por qué hace signo del dorso de tenedor? Por el desplazamiento dorsal del pedazo roto. Y el desplazamiento radial también, o sea, voy a usar un ratito la imagen esta de abajo a la derecha, de inervación de la mano, esta de acá. El la mano se tiende a desviar hacia ese lado, hacia el lado del pulgar, hacia el lado radial. Entonces, la manito queda más o menos así. Voy a exagerar, ¿ya? Hasta el pulgar. Desviado en el eje hacia el lado radial. Eso es lo que se conoce como el signo de la bayoneta, ¿no? Las bayonetas antiguas, la punta de la escopeta tenía una cuchilla que desviada hacia afuera, ¿no? Cuando se cagan las balas, se agarran a cuchillazo. Esa es la bayoneta. Entonces, ¿de dónde vienen los signos clásicos? De la desviación dorsal y de la desviación radial. Signo del dorso de tenedor, signo de la bayoneta. Muy bien, el tratamiento de las lesiones de Coles
de la fractura de Coles-Pouteau, de Pouteau-Coles, es manejo, usualmente manejo ortopédico. Usualmente manejo ortopédico. ¿Y en qué consiste el manejo ortopédico acá? En reducción ventral y cubital. Significa que para tratar la fractura de Coles hay que regresarlo a su lugar de origen. ¿A qué me refiero? Vean la segunda imagen arriba. Si es que el fragmento roto se había ido hacia la parte dorsal, hay que reducirlo y regresarlo hacia la parte ventral. Igual, si es que el desplazamiento fue hacia el lado radial, hay que regresarlo al lado cubital, ¿no es cierto? Simplemente hacer lo contrario a la desviación. Reducción ventral y cubital. Y eso es lo que hacía el huesero, ¿no? No sé si ustedes alguna vez lo han llevado, mamá, no sé, de niños al huesero y tenía un coles, les aplastaba el hueso en dirección ventral y en dirección cubital, de un lado y al otro, para regresarlo a su posición. Una vez que lo han regresado a su lugar por reducción cerrada, no necesita cirugía, generalmente se le pone un yesito. Bueno, siempre debe estar enyesado, ¿no? Un yesito por aproximadamente 6 semanas. ¿Qué tipo de yeso? Braquiopalmar es este de acá, el que va desde el brazo hasta la palma de la mano. Braquiopalmar. Por aproximadamente 3 semanas. Luego de las 3 semanas tenemos que pasar a un yeso un poquito más pequeño que va del antebrazo a la palma de la mano, antebraquio palmar. 3 semanas el braquio palmar y 3 semanas el antebraquio palmar. En total, ¿cuánto tiempo va? 6 semanas. Eso es lo que se suele preguntar. La inmovilización total en la fractura de Coles es por 6 semanitas. 6 semanas a posterior a em, posterior al inicio del tratamiento, al yeso, ¿no? Muy bien, braquiopalmar sobre todo, es el yeso principal que se pone. Listo, entonces de fractura de Coles tienen que acordarse cada palabrita, ¿eh? Donde la lesión es extraarticular, es en el radio, es el más frecuente, caída sobre la palma, en dorsiflexión, desplazamiento dorsal y radial, dorso al tenedor, dorso a la bayoneta. Aquí Coles tienen que saber todito porque es la fractura más frecuente del miembro superior. El yeso por 6 semanas, primero braquiopalmar y luego antebraquiopalmar. Y lo último, la fractura de Coles, ¿qué suele generar? Lesión del nervio mediano. Lesión del nervio mediano. ¿Ok? Listo. Lesión del nervio mediano. Otras fracturas, vamos a la derecha primero. La fractura de Goyrand-Smith, la lesión de Goyrand-Smith, o simplemente lesión de Smith, viene a ser el Coles invertido. Voy a ponerle arriba. Es el Coles invertido. Más abajo también dice, ¿no? También es una lesión de la parte distal del radio, al igual que Coles, solo que la caída es distinta. Ya no es caída sobre la palma, sino sobre el dorso de la mano. Ahí ven la foto, caída con la mano al revés. A la izquierda es sobre la palma y a la derecha es sobre el dorso, con la mano volteada. ¿Ok? Esto hace que el fragmento roto, el pedazo de radio roto, vean, no se desplaza en dirección al dorso como si era en Coles, se está desplazando hacia la parte de la palma, hacia la parte ventral. Es un desplazamiento ventral, por eso no hace dorso de tenedor. La fractura de Smith hace signo de la pala del jardinero. ¿Ya? Signo de la pala del jardinero, que es todo lo contrario a la lesión de Coles, por supuesto, ¿no? Listo. Ya está. Entonces, Coles, lesión dorso tenedor bayoneta, Smith, signo de pala de jardinero. El único dato que deben recordar acá en Smith es justamente eso, ¿no? Que la caída no sobre la palma, sino sobre el dorso y el signo característico. La mayoría de las fracturas de Smith son un poco más complejas, así que casi siempre son quirúrgicas. A diferencia de Coles, que estábamos viendo que era una lesión principalmente em, eh, la fractura de Coles es una lesión principalmente ortopédica, ¿no? Y la fractura de Smith es principalmente quirúrgica. Listo. Otras lesiones, vamos abajo a la izquierda, Gerard Marchand, Rhea Barton, Hutchinson, son lesiones ya más raras, poco comunes. Para escribirlo grande voy a hacerlo en otra página, ¿ya? Pero voy a hablar de lo mismo. La fractura de Gerard Marchand, borro acá. La fractura de Gerard Marchand. Ahí está. La fractura de Gerard Marchand es una fractura
doble. Se fractura el radio y el cúbito en su parte distal. O sea, si tenemos acá el radio, más o menos, tenemos acá el cúbito, ¿ya? Se fractura el radio y se fractura el cúbito. Usualmente ese es el trazo de fractura, ¿ya? Ambos huesos. Gerard Marchand, ¿ya? Doble fractura. Por supuesto que es más compleja y casi siempre viene a ser quirúrgica, ¿sí? Esa es la fractura de Gerard Marchand, fractura doble. La fractura de Rea-Barton o simplemente fractura de Rea o fractura de Barton, como a veces lo conocen, Rea-Barton es una fractura, es parecido a Coles, con una diferencia. En la fractura de Rea-Barton, la fractura, el trazo de fractura es intraarticular. Intraarticular. ¿Ya? O sea, compromete la cara articular del radio. Bien, listo. A diferencia de Coles, que era extraarticular, ¿no es cierto? Y la fractura de Hutchinson, a la fractura de Hutchinson también le llaman fractura Hutchinson, fractura del chofer o fractura del conductor, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? Ya, este es el radio, nuevamente, radio, este es el cúbito, ¿ya? Se fractura solamente la apófisis estiloides del radio, típico de los conductores. Cuando van a chocar, cuando van a estrellarse, se sujetan firme. Ahí cuando se va a estrellar un chofer, se agarra, se pone firme, firme con los brazos extendidos, ¿no? Agarrando el timón. Para no golpearse la cabeza o el abdomen, se sujeta con los brazos. Ese impacto del golpe tiende a fracturar usualmente esto. No solo si va a chocar, igual la propia frenada puede generar una fractura ahí. Listo, entonces conozcan o recuerden a Gerard Marchand, al Rea Barton y al Hutchinson, ¿ya? Bien, si hablamos de la inervación, salimos de las fracturas, vamos a recordar un poquito de la inervación de la mano, ya que estamos hablando de las lesiones del radio y el cúbito. ¿Ok? La inervación de la mano, aunque deberíamos hacerlo en mano, pero lo vamos a hacer de una vez acá porque está en esta lámina. La inervación de la mano tiene que ver con el compromiso del nervio mediano y el nervio cubital, ¿cierto? Principalmente, y el nervio radial. O sea, me explico. Este gráfico prácticamente resume todo. Estamos viendo la palma de la mano, la palma, la parte anterior de la mano. Vean que el dedo 1, el dedo 2, el dedo 3, los tres primeros dedos y la mitad del cuarto están inervados por el mediano. Y la otra mitad del cuarto y el quinto dedo están inervados por el cubital, llamado también ulnar. Entonces, este es territorio de el mediano hasta acá y cubital para acá. Por eso decimos que el mediano inerva los tres primeros dedos y la mitad del cuarto, y el cubital inerva la otra mitad del cuarto y el quinto. Pero esa es inervación sensitiva. Se refiere a la inervación sensitiva. Sensitiva, ¿no? Ahora, si queremos ver la inervación motora en la parte anterior de la mano está dada principalmente por el nervio mediano y el nervio cubital. Todo el nervio ulnar es cubital. Entonces, los músculos de la mano que se inervan con el cubital están con bolita. Y los músculos de la mano que se inervan con el mediano están de cuadradito. Empezamos con el cubital, ¿ya? El cubital inerva, para empezar, a los músculos del dedo meñique. Minimi, digiti minimi se refiere al dedo meñique, al dedo pequeño. Flexor del meñique, abductor del meñique, oponente del meñique. Todos los músculos, la mayoría de los de la zona hipotenar, que es esta almohadilla que tenemos acá en este lado de la mano, ¿no? Inerva también a los músculos lumbricales, no a todos, al tercer y cuarto lumbrical. Y esto es importante, inerva a los interóseos. Los interóseos son los que se encargan de separar y juntar los dedos de la mano. Y además inerva al abductor del pulgar principalmente, al abductor del pulgar. Pero no es a la abductora, es al aductor específicamente. Al aductor, acá hay un error. Es al aductor, quítenle la B. Al aductor del pulgar, no al abductor. Al abductor lo inerva el mediano. Listo, entonces
todos los dedos del meñique, al tercer y cuarto lumbrical, a los interóseos y al aductor del meñique principalmente. El flexor es una rama mínima, así que no hay que tomarle mucha importancia. Y al palmar menor, que genera también flexión de los dedos de la mano, ¿no? Y el nervio mediano se encarga de los otros dos lumbricales y de la mayoría de músculos del pulgar. Flexor del pulgar, abductor del pulgar, ahora sí, oponente del pulgar. ¿Ya? Aquí quiero corregir, es aductor del pulgar, el aductor, ¿ya? Porque el abductor es del mediano. ¿Listo? En general, si lo quieren ver en práctico, el mediano se encarga del pulgar, de su flexor, de su abductor, de su oponente, salvo de su aductor, que es territorio del interóseo, del cubital, además del interóseo y de los músculos del dedo meñique. En la parte dorsal, que no está dibujado acá, el dorso de la mano está inervado por el nervio radial principalmente, por el nervio radial. ¿Ya? Listo. Esto con la inervación de la mano que nos sirve como introducción para los temas que vamos a ver más adelante. Continuando con las lesiones del radio y el cúbito, tenemos la lesión, la luxofractura de Monteggia, la luxofractura de Galeazzi, la luxofractura de, perdón, Essex-Lopresti. Bien, la lesión de Monteggia implica, ahí está la descripción, Monteggia incluye luxación del tercio proximal del cúbito con luxación de la cabeza del radio. Perdón, fractura del tercio proximal del cúbito y luxación de la cabeza del radio. Se luxa la cabeza del radio y se fractura el tercio proximal del cúbito. Y Galeazzi es lo contrario. En Galeazzi ya también se fractura el tercio proximal el tercio distal del radio y se luxa el cúbito. Puede ser confuso, ¿no es cierto? Para eso deben recordar su mnemotecnia. ¿Qué dice la mnemotecnia de Monteggia? Lleva tu radio de lujo al monte. Radio de lujo al monte. ¿Qué significa radio de lujo al monte? Monte, que estamos hablando de Monteggia. Que hay que llevar al monte una radio de lujo. Significa que el radio se luxa. El que se luxa es el radio. Ahora, podría luxarse arriba en la parte del codo proximal o podría luxarse abajo en la parte de la muñeca. ¿Dónde es el monte? ¿Arriba o abajo? El monte está arriba, ¿no? Por lo tanto, es una luxación de radio proximal. Por eso estamos hablando de la luxación de la cabeza del radio, de la parte proximal. Si el radio se ha luxado, al cúbito que le tiene que pasar se tiene que fracturar. Y eso es Monteggia. Luxación proximal del radio con fractura de cúbito. Con fractura de cúbito. Muy bien. Y eso lo hacen con su mnemotecnia, ¿no? Radio de lujo al monte. Ahora, si han hecho bien con su mnemotecnia, si han descrito bien a la lesión de Monteggia, pueden describir bien a la lesión de Galeazzi porque es solamente todo lo contrario. Veamos. En Galeazzi viene a ser lo contrario. Si Monteggia arriba fue el radio el que se luxó, en Galeazzi el que se tiene que luxar es el cúbito, ya no el radio. Ahí está, no le estoy poniendo flechita, es una luxación del cúbito y ya no es proximal como era arriba Monteggia, ahora es distal, simplemente cambia todo. Así que la recomendación es primero hacer su mnemotecnia de Monteggia y luego Galeazzi solamente lo contrario. Si el cúbito es el que se ha luxado, al radio que le tiene que pasar ahora se fractura. Vean que es lo contrario a lo de arriba. ¿Ok? Listo. Si se pueden memorizar esto, bacán. Pero en todo caso, si no se lo memorizan, lo ideal es, aunque les pregunten Galeazzi, siempre hacer su mnemotecnia de Monteggia primero. ¿Ya? Monteggia, luxación proximal del radio con fractura de cúbito. Galeazzi, luxación distal del cúbito con fractura de radio. La lesión de Essex-Lopresti o luxofractura de Essex-Lopresti incluye fractura de la cabeza del radio, ya se fractura la cabecita del radio, se rompe la membrana interósea que están viendo ahí, esa membranita que une el radio con el cúbito se desgarra, se rompe, y se luxa el cúbito en la parte distal. Es casi como una lesión cruzada, ¿no? Se fractura la cabeza del radio, se rompe la membrana interósea y se luxa el cúbito. Es una triple lesión, mucho más rara, por supuesto. De estas, la que más les pueden preguntar con frecuencia es Monteggia. Monteggia y Galeazzi, sobre todo los dos primeros. Muy bien. Tanto Monteggia como Galeazzi se ocasionan por caídas
sobre la mano, caídas sobre la palma de la mano. Y como son lesiones complejas, la mayoría suele ser quirúrgica, porque estamos hablando de fracturas con luxaciones, ¿no? ¿Listo? Las lesiones aisladas del cúbito, fracturas aisladas del cúbito, porque hemos hablado de Coles, hemos hablado de Smith, hemos hablado de Montegia, Galeazzi, pero todas son lesiones o del radio o de ambas. Aquí, las fracturas aisladas del cúbito son lesiones no muy frecuentes, pero que se asocian a agresiones usualmente. Lo que quiero que tengan como moraleja en esta parte es lo siguiente. Cuando uno se cae sobre la palma, uno casi siempre pone la palma de la mano. Y noten claramente esta radiografía. El carpo, que es lo que golpeamos, articula con el radio. Por lo tanto, el impacto, la transmisión del golpe va del carpo al radio. Noten que no pasa del carpo al cúbito, es del carpo al radio. Por lo tanto, el que se rompe cuando hay caídas es el radio. En cambio, el cúbito se rompe cuando hay agresiones, porque cuando uno se defiende pone el cúbito, ¿no? Uno pone el bracito así, flexiona el codo, ponemos el antebrazo para defendernos. Entonces ahí suele ir el impacto del golpe cuando hay una agresión. Moraleja, el radio se fractura por caídas y el cúbito se fractura por agresiones, al menos con más frecuencia, ¿ya? Por eso le llaman signo del bastonazo, signo del bastonazo, del chancletazo, del sartenazo, lo que les hayan dado. Generalmente, como el radio es una fractura aislada, y mientras el cúbito, perdón, mientras el radio esté bien, casi siempre con un yesito se va a consolidar. Ahora, si fuera una fractura doble, si el radio también está lesionado o algo, ya se complica la cosa, ¿no? Listo. Entonces, eso viene a ser las lesiones aisladas del cúbito. Con eso terminamos las lesiones radiocubitales. Hemos adelantado un poco mano la parte de la inervación, que estuvimos viendo hace un ratito la manito, que aprovechamos la diapo. En nuestro siguiente video vamos a ver ya específicamente las lesiones de la mano. ¿Está bien? Listo, terminamos este video acá. Gracias.